Per signum crucis de nimicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, guarda, interceded por mí. Nos da mucha alegría, Señor, estar esta tarde aquí, en este oratorio tan refrescado. Nos da mucha alegría poder sentarnos, estar en tu compañía, en tu conversación. Nos da mucha alegría, Jesús, caer en la cuenta de que según íbamos entrando en el oratorio, tú nos ibas mirando, tú nos ibas mirando complacido desde el sagrario, desde el cielo. Te iba agradando vernos. Sonreías al irnos reconociendo, al ir descubriendo quiénes éramos, tus hijos predilectos, tus hijos tan queridos. Tú, Señor, nunca te olvidas de ninguno de nosotros, siempre con amor de predilección, como si fuéramos el único a quien tú has creado, en quien tú pusiste el alma, a quien tú llamaste a la amistad en esta vida y después a gozar contigo en la amistad de la vida eterna. Nos da mucha alegría, Señor, saber que nos haces caso, saber que atiendes nuestra oración, que escuchas nuestras peticiones, saber que te interesa mis cosas, sino nuestras cosas, Jesús. Mañana, en el Evangelio de la Misa del domingo, leeremos unas palabras conmovedoras tomadas del Evangelio de Lucas. Nos hablas de cómo llegarán, dice, mientras que vosotros, y vendrán, dice, y vendrán de oriente y de occidente, y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Cuando empezó la evangelización de América, cuando tú viniste por primera vez, cuando tú te quedaste reservado en aquel primer sagrario, octubre de 1492, por primera vez, tú, Señor, te adueñaste de esta tierra, de los corazones de aquellas gentes. Tenías sed de almas, tenías sed de los tuyos que habían quedado descolgados. Hacía falta que vinieras para que te cruzaras con cada uno de nosotros y nos invitaras al reino de los cielos, nos invitaras a la intimidad, nos invitaras a la intimidad contigo. No se trata de creer, no se trata de llevar un código de vida, no se trata de tener una colección de pensamientos o de criterios. Se trata de conocer criterios. Se trata de conocer, de amar, de entablar una amistad con Jesús sacramentado, con el Salvador, con el Mesías, con el Señor. Cuando empezamos
llegó a una población y tras pedir permiso al cacique, a través de un intérprete, explicaron quién eras tú, Jesús. Les hablaste a aquellos hombres y mujeres de tu vida, de tu pasión y muerte. Les hablaste a través del intérprete de cómo tú estás aquí, verdadera, real, sustancialmente presente. Y les invitaste, como nos invitas ahora, a la amistad contigo. A la amistad contigo. Una vez que terminaron el discurso, una vez que visitaron a todos los enfermos de aquel poblado, una vez que se hicieron cargo de las necesidades que allí había, preguntaron si alguno estaba dispuesto a bautizarse. La respuesta fue una evasiva. Desaparecieron todos los indígenas. Aquellos apóstoles, aquellos nuevos apóstoles, cayeron. Ninguno de ellos se había sentido removido por la gracia, que ninguno de ellos había correspondido a la invitación. Y dieron la vuelta, con gran dolor de su corazón, con gran pesar. Dieron la vuelta y reempezaron el camino de retorno, el regreso hacia aquel convento que tenían unos kilómetros, unas millas más allá. Cuando salían del pueblo, meditando, desagraviando, reparando, pidiendo por aquellos hombres, pidiendo por la salvación de los que acababan de negarse a la gracia, a la amistad con Jesús, el último de aquellos dominicos se percató que allí, junto al camino, había una mujer, que estaba allí, junto al camino, había una mujer que estaba llorando desconsoladamente. Tenía en sus manos a un niño que lloraba también, a punto de morir. La piel estaba toda amoratada, ya estaba muy próxima. Aquella mujer se había salido del pueblo para que nadie viera morir a su hijo, para quedarse ella con ese amor que tenía en sus brazos, con la pena de no haberlo sabido o no haber podido. Sus compañeros se adelantaran en el camino y él se acercó y empezó a hacerle caricias a ese niño pequeñito. Y el niño empezó a mirarle y aquel buen dominico se sacó su rosario y se lo colgó en el cuello al niño, que dejó de llorar para empezar a jugar con las cuentas del rosario. Según pasaban los minutos, la piel del niño fue cambiando hasta que llegó a ser completamente normal. El niño se había curado. Aquella mujer dio un salto, empezó a besar la mano del dominico, empezó a besar aquel rosario milagroso, corriendo de felicidad y de contento, a decírselo a todos los del pueblo. Y regresaron todos aquellos hombres y mujeres y suplicaron a aquellos dominicos que no se fueran, que querían recibir el bautismo. Y muchos hombres de Oriente y de Occidente, de norte y sur vendrán y se sentarán a la mesa del Señor. Muchas veces de la Iglesia, de modo que podríamos escribir una historia de la Iglesia, una historia de la civilización occidental, que fuera simplemente ir sumando
todas las intervenciones de María Santísima, ir sumando todas las intervenciones de María Santísima, todas las apariciones de la Virgen. Fue gracioso cuando en una de aquellas apariciones recientes de la Virgen, de esas que están en estudio, de esas que todavía la Santa Sede no ha dado su decreto de validez, en una de ellas, una de las videntes contaba que la Virgen Santísima, una de esas veces, le dijo: Conchita, ¿cuántas veces me ha aparecido a ti? Y dijo un número, y añadió a continuación: ¿cuándo vas a empezar a hacer la visita al Santísimo? Es divertido que la Virgen Santísima nos lleva a Jesús y nos lleva de la conversión al enamoramiento, de la conversión y del impacto al trato habitual, a la conversión permanente. Esta es nuestra fe. No solo el impacto milagroso, el encuentro con Jesús, la decisión de seguirle, sino después hacer la visita al Santísimo, hacer un rato de oración, ofrecer mi trabajo y hacerlo con Jesús, buscar la comunión frecuente, trabajo y hacerlo con Jesús, buscar la comunión frecuente, ir al sacramento de la confesión, porque el amor, la libertad, o se manifiesta con obras de enamorado. ¿Cuántas veces las chicas, las novias, se quejan al novio, al amigo? ¿Cuándo te vas a acordar de mi cumpleaños y del aniversario? ¿Por qué te olvidas siempre de todo? Y uno tiene que humildemente reconocer que a un desmemoriado. Es que sencillamente todavía estamos aprendiendo a amar. Porque el amor en los detalles o es un amor genérico. Por eso es bonito que María Santísima no solo irrumpe la primera vez y trae la gracia de la conversión, sino que irrumpe cada día y nos dice: ahora, hijo mío, dile a Jesús, trata a mi hijo. Hay un momento impresionante de la historia de la obra, el 29 de mayo de 1934, cuando Ricardo Fernández de Vallespín, un arquitecto, estaba charlando en una conversación de dirección espiritual como la que tenemos tú y yo, y levantó del asiento, fue a la estantería del cuarto en el que estaban hablando, donde había muchos libros y tomó uno de ellos y escribió una dedicatoria vigorosa en la primera fila: que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a Cristo, que ames a Cristo. Madrid, 29 de mayo de 1934. Y le entregó ese libro a Ricardo. Ricardo lo tomó y hizo la oración con ese libro, la Pasión del Señor del Padre La Palma. Lo hizo la oración muchas veces en su vida. Intentó que ese programa de amor fuera el programa de su vida, porque para llegar al reino de los cielos lo que hay que hacer es enamorarse de Cristo. De modo que anticipemos el cielo en la tierra. Si tú le buscas cada día, buscas en tu trabajo, si le buscas en la calle, si le buscas en tus amigos, si le buscas en clase, encontrarás. Porque el Señor no se esconde. Mira, aquí le tienes, en ese óculo, en ese sagrario tan bonito. Búscale y le encontrarás.
porque Él no se esconde. Y lo que quiere es que le halles, trates y que le ames. Y Él te hallará a ti, te tratará a ti y te amará a ti. Pasaron los años, Ricardo construyó edificios muy importantes en España, es de arquitectos que ha pasado a la historia de la arquitectura, edificios imponentes como son los edificios del Consejo Superior, edificios como los nuevos ministerios de Madrid, como edificios en la universidad, y después de haber construido tanto, por invitación de San José María, se ordenó sacerdote y fue a empezar el Opus Dei en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y cansado de la vida, enfermo, después de haberse gastado de Dios como un limón, después de haberse gastado hasta la última gota, y para que descansara, para que se recuperara del agotamiento, del cansancio, de la enfermedad que tenía, volvió a colaborar en un estudio de arquitectos, que eso le distraía, dedicó horas a confesar, y un día fue a comer con dos hermanas mayores, una viuda y otra soltera, las dos mayores, que vivían juntas de siempre, en el hogar de siempre de la familia. Y Ricardo comió con ellas, estuvo muy a gusto con sus hermanas después de tantos años, y al terminar la comida pasó al cuarto de estar, para estar un rato mientras tomaban el café, charlando de la historia de la vida, de los recuerdos de la infancia. Y mientras estaba sentado a sus hermanas, la vista se le fue a la estantería del cuarto de estar, y de repente tuvo intuición divina, tuvo una luz de Dios. Se levantó de un golpe y fue corriendo a la estantería. Y efectivamente, era una luz de Dios, porque ahí, entre esos libros, estaba la pasión del Señor del Padre La Palma. Ahí estaba la dedicatoria incendiaria que había redactado San José María. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a Cristo. Sus hermanas no sabían lo que pasaba, pero cuando se giró, con una sonrisa de oreja a oreja, con un rostro iluminado de felicidad, descubrieron que algo importante había encontrado Ricardo. Es que ese libro expresaba, resumía, plasmaba su vida entera. Había sido fiel, con la gracia de Dios, a aquel proyecto de vida humana y divina. Pídele tú ahora a Jesús también, que se te graben esas palabras, que se conviertan para ti en el itinerario de tu vida, que resumen el sentido sobrenatural de nuestra vida. ¿En qué decir caer en la cuenta? ¿Qué quiere decir haberlo pillado? Quiere decir que se convierte en programa de vida. Yo ya estoy aquí, Jesús. La historia de mi vida quiero que sea buscarte, encontrarte y amarte. Ojalá hoy todos nosotros hagamos ese propósito de conversión total, ese propósito de ir a través de María Santísima. Qué bonito es esa vida sobrenatural y a la vez muy humana. Qué maravilla vivir así, vivir de fe, vivir de amor. Ahora
que estamos viviendo esta medición. Qué bonito es pensar en esto. En todos los centros de universitarios, de bachilleres, de hombres y de mujeres del mundo entero, distribuido por todo el globo terráqueo, muchos universitarios, universitarias, bachilleres, reunirán hoy junto a ti, harán un rato de oración. Qué bonito es que nos unamos a todos ellos, a toda nuestra familia, porque el Opus Dei es nuestra familia, la familia de Dios, que puja por crecer, por extenderse, por contagiar el amor de Dios. Igual que hemos visto que por toda la tierra se llenó la pandemia y el COVID inundó el planeta, va a inundar el planeta esta revolución del amor. El Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, dice esto exactamente, que haya la revolución del amor. Una revolución le llama él silenciosa. Porque si hoy tú y yo, haciéndonos eco de las palabras del Papa, producimos una revolución en el corazón. Fíjate la revolución. Primero Dios, segundo los demás y mismo. Eso es un giro revolucionario. Eso es un giro de un hombre con corazón grande, con corazón enamorado, con deseos de llevar a Cristo hasta el último rincón de tu vida y hasta el último rincón del planeta Tierra. Vivir de fe, vivir de amor, vivir de un programa de vida. Por eso lo que importa es que hoy volvamos a tomar la decisión. Jesús, quiero ser santo. Y quiero, Jesús, renovar mi amor todos los días de mi vida, para que nunca envejezca, para que no sea una pasión que acaba apagándose, ni un ideal que se descolora o pierde virtualidad con el tiempo. Tomar la decisión de poner la energía de nuestra libertad en enamorarnos de Cristo vivo y renovar eso, renovarlo cada día, renovarlo en el plan de vida, en el trabajo, de la historia de la obra. Cuando aquellos dos jóvenes universitarios, Paco Botella y Perico Castiaro, que eran dos jóvenes levantinos, uno era de Murcia y el otro era de Valencia. Ellos dos universitarios que estaban preparándose para hacer la carrera de arquitectura y estaban estudiando la carrera de matemáticas, porque para entrar en arquitectura había que haber aprobado los 2 primeros cursos de la carrera de matemáticas. La arquitectura en aquella época, la época era una arquitectura basada en un férreo conocimiento de los cálculos y de la matemática, ¿no? No se les caían los edificios, ¿no? Eran edificios sólidamente construidos con cemento y matemáticas, ¿no? Y luego podrían tener más o menos forma artística, pero sobre todo cemento y matemáticas. Y aquellos dos hombres sensibles, arquitectos, ilusionados, fueron conociendo la obra, se fueron enamorando de ti, Señor, y pidieron la misión en el Opus Dei en noviembre y en diciembre de 1936. Del 35, y toda esa ilusión que tenían profesional, humana, cobró nuevo alcance, nuevos entusiasmos, nuevos horizontes. Y antes de marcharse de vacaciones de Navidad, uno a Alcoy y el otro a Albacete, donde vivían sus padres, le pidieron a San José María: Padre, en la residencia de Ferraz
hay alguna habitación libre. Es un poco absurdo que estemos pagando una pensión en la calle Goya, que está muy lejos, pudiendo vivir aquí. ¿Le parece bien que le planteemos a nuestros padres que nos dejen trasladarnos? Por supuesto, dijo el padre, me parece muy bien. Y el 3 de enero de 1936 llegaron de nuevo a Madrid y ya felices de la vida se fueron a vivir a Ferraz. Y contaba Paco Botella que llegó a casa, dejó la maleta en la habitación, bajó a cenar y después de cenar estuvo un rato hablando con unos, con otros y se fue a su habitación y empezó a vaciar la maleta, a ordenar las cosas en el armario con la ilusión, ¿no? Y de repente miró por la ventana y de repente cayó en la cuenta de que la habitación que él veía desde la ventana de su cuarto era el oratorio de Ferraz. Y se emocionó, pensando, voy a vivir en una casa donde hay un sagrario. Bueno, voy a tener a Cristo en mi casa y voy a poder ir a visitarle y a estar con él todas las veces que quiera y podré orientarme hacia el sagrario, ¿no? Y cuando estaba pensando todo eso, de repente vio que el que estaba en todo eso, de repente vio que el que estaba entrando en el oratorio era San José María. Y se acercó con curiosidad a ver qué pasaba. Y efectivamente, San José María llegó hasta el altar. Se arrodilló hasta el altar. Se arrodilló, apoyó los brazos sobre el altar y puso su cabeza sobre el altar, a muy pocos centímetros del sagrario. Y él, viendo rezar a San José María tan intensamente, tan metido en Dios, quedarse de pie y se arrodilló también y puso sus manos y sus brazos sobre el alféizar de la ventana y empezó a acompañar a San José María con su oración. Aquel día entendió que este Opus Dei, que es una obra de Dios en la que tú y yo estamos involucrados, esta familia nuestra del Opus Dei, de hombres y de mujeres de toda clase y condición, unos fieles de la prelatura y otros amigos, cooperadores, pero todos con la misma ilusión, que es meter a Cristo en la entraña del mundo para hacer felices a las almas, para darles el sentido de la vida y de la felicidad. De repente, Paco Botella descubrió que hacer el Opus Dei consiste en unirnos a la oración del Padre, en unirnos a la oración del Padre. Y qué bonito es saber que el Padre ahora mismo está en Tierra Santa, está haciendo su peregrinación a Tierra Santa, que nunca la había hecho, nunca en Tierra Santa, tranquilamente dedicado a conocer los santos lugares y a venerar los santos lugares. Había estado acompañando a don Javier, el entonces prelado del Opus Dei, pero ahora está dedicado unos días a peregrinar, a revivir el tránsito de Cristo en este mundo. Por eso, qué bonito es que nosotros estos días, con tu estudio, con tu buen humor, con tus pequeños sacrificios, con tu sonrisa, sepas, preguntando en tu dirección espiritual, los diversos pasos, lo que esté haciendo el Padre, porque tu vida y la mía es ayudarle al Padre a sacar adelante esta familia sobrenatural a la que pertenecemos, a la que damos vida, porque la obra no es una cosa colateral, la obra es ya vida de nuestra vida. Vamos a terminar nuestra oración. Ahora don Javier
impartirá la bendición para que